Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pero me da mucho gusto estar aquí nuevamente retomando el tema de los 10 toros del Zen, que es una metáfora de la búsqueda de crecimiento espiritual hacia la iluminación, hacia contactar con tu verdadero ser. Entonces, el día de hoy vamos a revisar el octavo toro del Zen, que bueno, hay un error en el acomodo de los dibujos, en la secuencia de los dibujos, revisando, como que no me cuadraba que el octavo zen fuera trascender el toro y el yo, o sea, la nada, la iluminación. Como que no me encajaban los otros dos toros que faltaban después de la iluminación. Entonces consulté otra fuente, otro libro de Osho basado en el Zen, donde viene descrita esta misma anécdota, pero de forma diferente, y me di cuenta que había un pequeño error en la secuencia de las imágenes. Entonces, el día de hoy vamos a ver la imagen correspondiente al octavo toro, pero no es el trascender el toro y el yo, o lo que es la nada o la iluminación, si no es un paso previo. Ahorita les voy a aclarar en qué estuvo la confusión o el error en la secuencia de las imágenes de los toros. Muy bien, pues vamos a empezar ahora con la explicación de este toro y la explicación de la confusión que hubo. Entonces, bien, este es el arreglo original que puse yo. Si se fijan, están numeradas o están en orden de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces se puede ver ahí la secuencia. Y la que corresponde a la posición 8, que es la nada, esa está mal. Esa realidad es la 9. Cacuán agregó dos dibujos, pero no al final, no después de la nada, sino uno antes de la nada y uno después de la nada. Entonces, en realidad, estas dos figuras que agregó Cacuán no las agregó al final, sino que las intercaló de esta manera. Entonces, este es el orden correcto de la secuencia de las imágenes, de los dibujos. Entonces, la nada, que es el círculo vacío, que es el que vamos a ver hoy y que veremos la semana que entra, se llama trascender el toro y el yo, corresponde a la figura 9. Entonces, el día de hoy vamos a ver la figura 8, que es muy interesante, que es esta. Si se fijan, la figura 7, acuérdense que se llamaba trascender el toro. O sea, ya había yo llegado a casa y si se fijan en la imagen ya no aparece el toro, como que el toro ya está en un corral. Acuérdense que el toro simboliza mi ser interior, mi esencia. Entonces la búsqueda ya por fin terminó, ya llegué a mi hogar. Mi hogar es el símbolo de ese estado de dicha, de estar en mi ser interior, en mi esencia. Y entonces esta figura correspondiente al toro 8 es muy interesante, es la que sigue, que es llegar a la fuente, así se llama esta figura, llegar a la fuente. Y antes de leer el poema asociado, quiero que se den cuenta que hay algo muy interesante en esta imagen. En la imagen anterior había desaparecido el toro, pero yo seguía ahí en mi casa. En esta imagen ya no estoy yo, ni el toro, obviamente, sino que ya estoy como espectador de lo que está sucediendo. Entonces, ese elemento faltante en la imagen es muy importante. El yo ya no está desapareciendo. Entonces, vamos a ver qué dice el poema de Cacuán sobre esta imagen. Se han tenido que dar muchos pasos para volver a la raíz y a la fuente. Habría sido mejor estar sordo y ciego desde el principio. Cuando uno vive en su verdadera morada, despreocupado por el exterior, el río fluye con tranquilidad y las flores son rojas. Muy interesante este poema, lleno de simbolismo. Se han tenido que dar muchos
pasos para volver a la raíz y a la fuente, es decir, es toda la búsqueda. El viaje hacia el interior, hacia conectarnos nuevamente con nuestra esencia, es un viaje arduo, como hemos estado viendo en los demás toros. Entonces, se han tenido que dar muchos pasos. Ha sido agotador de alguna manera, ¿no? La búsqueda interior es una aventura, es toda una aventura que requiere mucho valor, mucha constancia, mucho esfuerzo. Habría sido mejor estar sordo y ciego desde el principio. Eso simboliza que los sentidos, en este caso la vista y el oído, son los que nos distraen de nuestro verdadero ser. Es nuestro contacto con el mundo, representa el ego, todos los distractores del mundo, del mercado, la vista, el oído, estamos muy atentos a lo que sucede en el exterior, en el mundo exterior, y eso hace que nos desconectemos de nuestra esencia, de nuestro verdadero ser. Estamos identificados con nuestro ego, con la idea que tenemos de quiénes debemos ser. Eso se refiere este verso, esa parte del verso. Habría sido mejor estar sordo y ciego desde el principio. Es decir, si no hubiera yo estado volcado en el mundo exterior de los deseos, de los proyectos, de las metas, en fin, no me hubiera yo desconectado de mi mundo interior, de mi ser interior. Y la siguiente parte del verso es muy interesante, también muy bonita. Cuando uno vive en su verdadera morada, despreocupado por el exterior, el río fluye con tranquilidad y las flores son rojas. O sea, cuando ya estoy yo en ese estado de la fuente, por eso este dibujo se llama Llegar a la fuente. Estoy en mi verdadera morada, ese es mi verdadero hogar, mi verdadero ser, estar en contacto con mi esencia. Entonces, estoy despreocupado por el exterior. Todo lo que sucede fuera ya no me distrae. El río fluye con tranquilidad, es decir, la vida fluye con tranquilidad. No estoy distraído del exterior, estoy en un estado de dicha natural. El río simboliza movimiento, un caudal que busca el océano y que no se distrae con nada. Sigue su naturaleza de río fluyendo aguas abajo. Esto simboliza mi esencia, mi verdadero ser. No tiene que luchar con nada, con ninguna idea de lo que debería de ser. Simplemente fluye. Y las flores son rojas. Eso es muy interesante porque eso significa que en ese estado de fluir en la vida, de aceptar la vida como es, esa última oración del verso, las flores son rojas, nos indica eso. O sea, las flores son rojas. No tengo por qué hacer juicios ni empezar a pensar que sería mejor que fueran azules o sería mejor que fueran rosas o verdes. Simplemente hay una aceptación de la vida como es, como se presenta. Es muy bonito este verso y la imagen la vuelvo a poner así para que veamos. El río está fluyendo, ahí el río fluye con naturalidad, con tranquilidad y las flores son rojas, es decir, aceptación. Vamos a ver qué nos dice el comentario en prosa de Cacuán sobre esta imagen. Desde el principio, la verdad está clara. En silencio observo las formas de integración y de desintegración. El que no está apegado a la forma no necesita ser reformado. El agua es esmeralda, la montaña es índigo y veo lo que crea y lo que destruye. Otra vez, como en las otras imágenes, la prosa, el comentario en prosa trata de aclarar más la imagen y el poema. Y esto es muy bonito. Desde el principio la verdad está clara, o sea,
Nunca hemos estado fuera del toro, nunca hemos estado fuera de nuestro verdadero ser. Sería absurdo pensar eso. Sin embargo, nos distrajimos y perdimos al toro. Esa es la metáfora de perder al toro y salir a buscar al toro, a nuestro verdadero ser. Pero una vez que lo encuentro, que estoy en esta etapa de la búsqueda, que se llama llegar a la fuente, en silencio observo las formas de integración y de desintegración. O sea, todas las formas que toma la existencia, la forma que tomo yo dentro de la existencia. Cuando era niño, tenía un cuerpo de niño y vivía con una visión de niño el mundo. Después de adolescente cambian las formas, de adulto cambian las formas y en la vejez también van a cambiar las formas, pero mi verdadero ser no cambia, ese permanece idéntico, igual. Si ustedes hacen un ejercicio y lo pueden hacer durante la práctica de meditación, de recordarse cuando eran chicos, en alguna etapa de su niñez, se van a dar cuenta que no han cambiado, siguen siendo las mismas personas. Obviamente su cuerpo ha cambiado, han tenido desafíos en la vida, han conseguido metas, también han experimentado la frustración por no conseguirlas, en fin, mil y un cosas. Pero ustedes, esa personita que eran y que se acuerdan, se van a acordar cuando eran chiquitos, no ha cambiado. Eso habla del concepto de eternidad, de nuestra alma. A los católicos nos enseñan que el alma es eterna. Bueno, sí, pero eso no es un concepto intelectual que hay que entender intelectualmente, sino es algo que hay que experimentar. Entonces, eso de en silencio observo las formas de integración y de desintegración, es decir, todos los deseos, todos los proyectos cumplidos o no cumplidos, la frustración, las emociones, todo lo que sucede en la existencia es un constante cambio. Cosas nacen, cosas mueren, seres nacen, seres mueren, toda la naturaleza se está transformando continuamente. El que no está pegado a la forma no necesita ser reformado. Esto es muy interesante. Cuando yo ya me puedo desapegar de mi ego, que mi ego es símbolo de múltiples formas, es la idea que tengo de quién debo de ser o quién quiero ser. Cuando ya estoy desapegado del ego, ¿sí? No necesito ser reformado porque ya no estoy apegado a ninguna forma. Y la última parte del comentario es interesante. El agua es esmeralda, la montaña es índigo, y veo lo que crea y lo que destruye. Es decir, la vida se desenvuelve y yo la observo sin juicios. El agua, es decir, lo fluido, la parte de la naturaleza que es fluida, el agua, el aire. La montaña representa la parte de la existencia que es más sólida, las rocas, las piedras, lo material, lo que puedo palpar y tocar. Pero no me peleo si el agua es esmeralda, la acepto, pudiera ser azul, pudiera ser transparente, pero observo y veo que es esmeralda y acepto como es. Y la montaña es índigo y también acepto que es índigo. No estoy peleándome con lo que es. Y veo lo que crea y lo que se destruye en este fluir de la existencia. Entonces es una manera muy interesante de describir esta etapa de llegar a la fuente. ¿Ok? Bien, pues como es costumbre, voy a abrir un espacio para comentarios que quieran hacer sobre esta explicación de este toro. Entonces, si quieren comentar algo, adelante. Aquí Santiago tiene un comentario. Eh, dice, a ver, vamos a ver acá. Estoy de acuerdo en parte, pero en parte creo que la libertad es fundamental. Bien, no veo en dónde está la contradicción de la libertad. Pero bueno, si puedes aclarar un poco más tu idea, Santiago, sería buenísimo. Y bien, los invito a participar si alguien más quiere comentar.
Aquí Isabel tiene un comentario. Este paso habla de fluir y lograr estar sordo y ciego. ¿Qué hace qué hace que los seres humanos desconectamos del interior? ¿Tiene algo que ver con nuestros padres, nuestra educación? Sí, para fluir no es necesario estar sordo y ciego, no, más bien ahí dice que hubiera sido mejor estar sordo y ciego, o sea, hubiera sido mejor nunca dejarse seducir por todos los deseos que fluyen en la vida, las metas, las ideas que tienen nuestros padres de cómo debemos de ser, todas las identidades que tenemos, ser mexicano, irle a los Pumas, bla, 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 bla. Entonces, hubiera sido mejor estar solo y ciego, porque entonces no hubiera sido necesario buscar al toro, porque nunca lo hubiéramos perdido. Pero como ya lo perdimos, producto efectivamente, como dices, de nuestra educación, de la familia en la que crecimos, de nuestra historia en general, perdemos ese contacto y entonces es necesario otra vez volver a encontrar ese estado de dicha, ese contacto. Y esa es la búsqueda del toro. Entonces eso es un poquito mi comentario sobre esta inquietud de Isabel. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta? Aquí Isabel tiene otra pregunta. Creo que ya no tener esfuerzo que hacer es estar ya en un plano místico. Ok, interesante. No, no es que no haya, vamos, no hay que hacer un esfuerzo para entrar en contacto con tu verdadero ser, pero para vivir sigues haciendo un esfuerzo. Tienes que levantarte, comer, cuidar tu cuerpo. Si seguimos habitando en un cuerpo que requiere de cuidado y descanso y alimentación y se enferma, eso no va a cambiar. Lo que pasa es que tú ya estás en un estado de dicha desde el cual puedes enfrentar los desafíos que la vida te presente de una forma totalmente diferente. Entonces, el esfuerzo ya no es en la búsqueda, pero como estamos en un cuerpo, pues tenemos que seguir viviendo en este plano, sujeto a las leyes físicas y biológicas de este plano en el que estamos en este momento, pero ya nos dimos cuenta que nuestro verdadero ser es más que nuestra mente, es más que nuestro cuerpo y además experimentamos que es inmortal. Entonces, esto es muy interesante porque la gente que tiene esa experiencia, aunque sea mínima, no le tiene miedo a la muerte porque está seguro que no va a morir. Su cuerpo es el que va a morir, pero él, esa conciencia, esa conciencia va a permanecer. No me preguntes en dónde ni cómo. Nadie lo sabe. Nos hemos inventado un montón de cosas, el nirvana, en el caso de la India, el cielo, en el caso de los católicos, no sabemos. Pero el tener esa experiencia de inmortalidad, ese sabor, te hace tener confianza en que no va a pasar, no vas a morir. La muerte es del cuerpo nada más, pero tu verdadero ser, tu esencia es eterna. Entonces es algo muy interesante, que no se trata de entender, se trata de experimentarlo, aunque sea un poquito. Obviamente los que ya están iluminados o los que ya están en esta etapa del octavo toro, pues tienen ya muchísima seguridad porque han experimentado precisamente llegar a la fuente. Y la fuente es vida eterna, es inmortalidad. Entonces, pues ellos ya están, no le tienen miedo a la muerte, pues saben que es un paso más que los va a pasar de esta dimensión a otra, a cual no sé, ni ellos necesariamente lo saben, o no es lo que predican, sino simplemente lo que predican es pruébalo, sigue mi camino y vas a tener esa experiencia que te va a dar esa confianza en la existencia. Muy bien, pues si ya no hay más preguntas, vamos entonces a la práctica de meditación.
Como ya saben, los que han meditado conmigo, los que no, les hago rápido una estructura de la práctica. Va a durar 10 minutos la práctica. Yo los voy a dirigir los primeros minutos, incluso un poquito antes de la práctica. Los voy a ayudar a relajarse, a entrar en presencia, en conciencia de su respiración. Y después va a sonar una campana dando inicio a la práctica, y va a haber una música de fondo, y yo los voy a dirigir también en los primeros minutos para ayudarles a relajarse y a caer en ese estado de profunda relajación y en ese estado de contacto con su verdadero ser, con el centro de su ser. Después yo voy a dejar de dirigir, va a continuar la música de fondo y posteriormente estarán en silencio, los últimos minutos en completo silencio, sin música y sin mi voz, hasta que escuchen el sonido de 2 campanas que indicará que la sesión ha terminado. En ese momento, tómense su tiempo para regresar, hagan un par de respiraciones profundas y cuando estén listos, simplemente abran sus ojos y tomen contacto visual conmigo nuevamente. Bien, entonces, aquí Santiago tiene otro comentario que quisiera yo dejar para después de la meditación, para ya estar en este proceso ya ahorita. Entonces, pónganse cómodos en su silla, chequen que su cuerpo está relajado, su cuello está relajado, hombros relajados, mandíbula relajada, el ceño relajado, relajen todo su cuerpo y cierren sus ojos. Hagan un par de respiraciones profundas, inhalen lenta y profundamente por la nariz y retengan. Abran ligeramente su boca y exhalen muy lentamente. Muy bien, una vez más. Inhalen lenta y profundamente por la nariz y retengan. Abran ligeramente su boca y exhalen muy lentamente. Y ahora respiren normalmente, inhalando y exhalando por la nariz de manera natural y relajada, y disfruten su práctica de atención plena. Y simplemente, siguiendo tu respiración, déjate caer hacia la profundidad de tu ser. Deja atrás todos los asuntos del día y todos los pendientes y simplemente suéltate y déjate caer hacia la profundidad de tu ser, acompañado de tu respiración. Profundo, profundo hacia el centro de tu ser. Simplemente siguiendo tu respiración. Suéltate. Y nota cómo mientras caes hacia la profundidad de tu ser,
siguiendo tu respiración, tus pensamientos se quedan en la superficie y están cada vez más y más lejos de ti. No luches con tu mente, simplemente obsérvala. Es un fenómeno que sucede en la periferia de tu ser. Mientras tú vas cayendo profundo, profundo hacia el centro de tu ser. Y siguiendo tu respiración, mantente en esta profundidad hasta que termine la práctica. Simplemente siguiendo tu respiración.
Muy bien. Tómate tu tiempo para regresar. Haz un par de respiraciones profundas y cuando sientas que tus ojos están listos para abrirse, simplemente ábrelos y toma contacto visual conmigo nuevamente. Muy bien. Pues como es costumbre, también voy a abrir un pequeño espacio para preguntas, eh, compartir experiencias de la meditación o si tienen todavía alguna duda sobre el toro, con mucho gusto. Voy a retomar el comentario de Santiago, donde le pedí que aclarara un poquito más su idea. Entonces aquí dice, me refiero a que hay un interactuar con las circunstancias que no busco yo y nuestras elecciones. Sí, pero voy a volver a poner el poema, ¿sí? Porque creo que es interesante aquí puntualizar. Sobre todo la segunda parte. Cuando uno vive en su verdadera morada, estimado Santi, ni tú ni yo vivimos en nuestra verdadera morada todavía. Cuando realmente estás en contacto con tu verdadero ser y vives en tu verdadera morada, la forma en cómo interactúas con el mundo es totalmente diferente. Despreocupado por el exterior. Nótese que dice despreocupado, no dice desconectado del exterior, dice despreocupado por el exterior, es decir, lo que sucede, tus circunstancias, no te afectan. Hay un profundo sentido de aceptación de las cosas que te suceden como suceden. El río fluye con tranquilidad. Entonces, cuando hay esa profunda aceptación de tus circunstancias, la vida fluye. Tu interactuar con esas circunstancias fluye sin problema. No hay problema. Y las flores son rojas. Eso habla de la aceptación. Cuando estamos conectados con nuestra esencia, que es la esencia de la vida, que es estar conectado con la existencia, todas las circunstancias que te suceden en la vida que tú no buscas, las aceptas y aprendes de ellas y fluyes como un río. No hay conflicto, no hay miedos, no hay temor. Fluyes porque aceptas que es parte de la vida. Esa es la forma de, de interpretar esto y de ver cómo interactuar con el exterior una vez que estás en tu morada, en tu verdadero ser. Entonces esto es interesante. Aquí Isabel tiene otra observación. Creo que al meditar puedo estar en contacto con la fuente de la que habla este paso. ¿Cómo sé que mi meditación me sirve para eso? Siempre se logra ese contacto con la fuente. Se pueden tardar años. Se pueden tardar años si lo conviertes en un objetivo del ego. El truco de la meditación es hacer sin buscar nada. Es ponerte en un estado para que la meditación te suceda. No es algo que puedes hacer, no es algo que puedas lograr, no está en el ámbito del ego, de un logro. Por lo tanto, tienes que practicar la meditación esperando que suceda. Ese estado va a suceder de manera espontánea con la práctica. ¿Y cómo vas a saber que sucede? Lo vas a saber, créemelo, lo vas a saber, sin lugar a duda, te lo puedo garantizar. Así me sucedió a mí y así le sucede a muchos meditadores cuando tenemos ese atisbo o ese pequeño destello de ese estado de dicha, es, es totalmente conocible, no hay duda de que eso es. Así es que no te preocupes. ¿Cuánto te puede llevar? No sé, puede ser hoy mismo en la noche,
mañana, no se sabe. La práctica de meditación te ayuda precisamente a abandonar ese deseo que es producto del ego, esa meta de querer llegar a ese espacio. Si tú lo ves como una meta que persigue el ego, vas precisamente en sentido contrario a que esta experiencia suceda. Tienes que estar en un estado de profundo silencio para que esa experiencia suceda y te vas a dar cuenta. Sabrina, me parece muy importante que hay que meditar y lograr ese momento. Sí, definitivamente es la búsqueda es a través de la meditación. Y si no meditas, quiere decir que no estás buscando, entonces no va a suceder. Si meditas, en algún momento va a suceder. Es un ejercicio, pues sí, requiere compromiso, disciplina, paciencia y sobre todo estar en mucho silencio. ¿Ok? Estamos entonces todavía en la sesión de preguntas, por si alguien quiere preguntar algo. Pero en lo que se animan a preguntar o comentar su experiencia, quiero comentarles también que tengo un podcast en YouTube que se llama ¿Qué te ha dado la meditación? En este podcast entrevisto a varios compañeros míos del Centro Osho de Meditación, precisamente sobre 3 preguntas básicas. ¿Desde cuándo empezaste a meditar? ¿Cuánto tiempo llevas meditando? ¿Y cuál fue la razón por la que te iniciaste en esta búsqueda? ¿Qué es lo más importante que te ha dado la meditación hasta este momento de tu vida? Y por último, ¿cuáles fueron los obstáculos que tuviste al iniciar la práctica de meditación y qué hiciste para sobrepasarlos? Entonces, estas entrevistas que están en el podcast, los invito a verlas, son muy interesantes y muy enriquecedoras porque precisamente ahí van a ver cómo muchos de ellos han llegado, al igual que yo, a tener esta experiencia de contacto con tu verdadero ser y entonces dices, wow, eso te cambia la vida, empiezas a ver la vida de manera diferente y entonces eso les puede ayudar mucho y sobre todo animar a que perseveren en esta búsqueda. Muchos de ellos llegaron por diferentes motivos y diferentes razones, sus historias son diferentes, pero una vez que empiezan a meditar y se comprometen con la meditación y tienen estas experiencias, ya no abandonan la meditación y su búsqueda se vuelve muy profunda, muy interesante. Entonces los invito. Esto está en mi canal de YouTube, pongo ahí la dirección. Si van a YouTube, mi canal es @manueldovalí y ahí buscan el podcast que se llama ¿Qué te ha dado la meditación? Pueden ver esas entrevistas. Ok, pues esto era el aviso parroquial y creo que ya no hay más participaciones, más dudas. Entonces estamos ya llegando a los 50 minutos de sesión. Entonces, pues quisiera ya empezar a terminar la sesión. El siguiente miércoles vamos a hablar precisamente del noveno toro del Zen, que corresponde a la nada, al trascender el toro y el yo. Entonces esto va a complementar más esta idea de llegar a la fuente. Entonces espero verlos por ahí en la misma hora, mismo canal. Y gracias por su participación y su asistencia. Aquí Sabina dice, muy bueno, gracias. También Isabel dice, muchas gracias. Pues bien, gracias a todos. Y espero verlos entonces el próximo jueves. Ya nos faltan 2 toros nada más, que son muy, muy interesantes. Yo los espero en la siguiente sesión. Me dio mucho gusto verlos y nos vemos pronto. Hasta luego.